¿Qué tal, mi estimado Jonathan? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto saludarte. Este, oye, pues, ¿qué te parece? No sé si estés de acuerdo. A los chavos luego luego se conectan un poquito tarde, a veces están entrando a las 3:05, a veces vamos iniciando ya como arrancando completos como 3:10. Em, pero igual, yo pienso, si estás de acuerdo, pues que les demos unos 3 minutitos. Ellos, pues les avisé que íbamos a tener un día diferente. A ver si esto los motiva a llegar más temprano. Y y bueno, pues te cederé la palabra para presentar a nuestro invitado. ¿Él ya anda por allí o cómo? O él se va a conectar contigo o con su propia cuenta? No, bueno, la idea era que con su misma cuenta entrara dentro de la sesión. Yo tenerte, justo le voy a mandar para contactarlo. Le comenté que iba a estar también desde unos 10, 15 minutos antes de la hora. Iba a estar ya conectado por si quería él conectarse y checar, no sé, algún tema. Pero veo Ok. que ya faltan 5 minutitos y tampoco no anda por acá. Entonces, suerte le voy a mandar un mensajito para ver si ha tenido algún problema Muy o bien. a ver si no vaya a ser que se me fue mandarle el ID, ¿no? Y Ay, igual ojalá yo que no. no. Ok, no, pues si quieres te espero que lo contactes y y aquí estamos. Órale, sí, va que va. Igual, como tú me digas, si gustas ser tú quien inicia o entro de lleno yo a presentar el. Pues, ¿qué te parece si te doy entrada? Es decir, recibo a los chicos, pues les doy como su saludo de cada sesión y Sí. un muy breve preámbulo de, pues solamente para darte entrada y pues ya, si quieres, ya tú das la presentación completa del maestro y ya, pues ya, obviamente, pues ya lo que él quiera decir e iniciamos. Órale, va que va. Sí, también, ya ves que te comentaba también los chicos de composición con nuestra profe del campus, se les había invitado también. Ajá, Creo que también ellos, se estarán conectando en un rato. Ellos tenían su taller a las 2, pero vimos la posibilidad de que se conectaran a las 3 en vez de a las 2 el día de hoy. Entonces, muy bueno, bien. van a estar entrando en el momento. Y así como dices, de que ya estén, iniciamos con la mayoría y por ahí de las 3:10 también dando chance a que las demás puedan conectarse Ok. y a las 3:10 arrancamos. ¿Va? Me parece muy bien. También invité a otros chicos que no tengo en el de composición, pero pues son parte de del grupo representativo de música. Y Sí. también a ver cuántos se nos pegan hoy. Estaría muy bien que sean muchos. Y que sean varios. Yo también hice ahí algunas invitaciones con chavos igual que no son de lleno del taller, pero que están interesados en la música o anteriormente estuvieron en el taller, para que también si querían involucrarse y conectarse, pudieran tener el acceso. Entonces, Perfecto. vamos a ver a cuántos llegamos a impactar. Muy bien, ojalá que sí. Mira, de cualquier manera, yo, bueno, la sesión siempre las grabo y ahorita esta pues también la estoy grabando. Y entonces, si están de acuerdo, nada más le hago una edición para quitarle todo este momento, todo este inicio. Le hago una pequeña edición para Ok. ya tenerla ahí y se las puedo compartir a ustedes también. Y pues que la tengan ahí en un acervo para cuando quieran reproducirla. No sé si en algún momento a lo mejor alguna repetición de esto valga la pena. Y yo lo pienso pues sobre todo para difundir el trabajo de Julio. Me parece muy interesante y creo que vale la pena que también él tenga una copia de esta sesión. Sí, 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 me late la idea. Muy bien. ¿No hay respuesta todavía de él? No, 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 tampoco. No, Bueno, justo sí le estaba mandando ahí el WhatsApp, pero igual ya en unos minutitos se logra conectar. ok. Ya están llegando aquí, mis chicos. Llegó uno de Ok, mis muchachos, creo que sí es de los míos, sí. Ok. ok. Sí, 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 muy bien.
Muy bien. Ah, llegó Julio, muy bien. Excelente. Hola, ¿qué tal, Julio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Julio, ¿cómo estás? Está apagado tu Tu micrófono, micrófono, no te amigo. oímos. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien, bien. Disculpa que para todos que no tengo activa la cámara. No sé por qué no me la está detectando. Me imagino que algo hay con los drivers, pero no me dejan ni activarla siquiera. No te Hola, preocupes, John. Wendy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Wendy? Swendy, bienvenida. Hola. Buenas tardes. Wendy es Muchas nuestra gracias profesora por de canto en Campus Chiapas. Uy. Y fíjate, Julio, esta sesión que tenemos, están pues dos campus involucrados, nuestro campus Chiapas y también Irapuato. Entonces, Salvador es profesor de taller de música allá en Irapuato. Ah, Entonces, súper Es bien. correcto. Un gusto saludarlos, un Igualmente, gusto conocerlos. Y igualmente, pues, Salvador, igualmente, Wendy. bienvenidos y es un placer tenerlos Muchas en gracias, esta sesión. igualmente. Muchas gracias. posiblemente se estará también conectando la profe de nuestro taller de música, es esta Iris Jacqueline, y pues de sus alumnos. Ah, qué bien, pues mira, ella fue mi alumna a tiempo atrás. Ya Ah, está mira, aquí, mira, ya está aquí, qué bueno. Qué gusto. Hola, justo. Jackie. Hola, Hola, bienvenida Iris. hola, Eh, hola, buenas tardes. ya se me espantó Luis, haber pensado que se metió en la sesión equivocada. Ahorita conforme vayan llegando yo creo que les voy a ir anunciando esto de, por si no vieron el anuncio que les mandé a mis chicos. Y es que bueno, ahorita el que se desconectó es un alumno mío Ok. y yo creo que ni siquiera vio su correo. Pero Oye, bueno, Yo ¿cómo se pensé llama? que era Perdón, una junta. igual Swendy o igual Iris, ya que ustedes están a cargo de los talleres ahí de sus correspondientes facultades o cómo se podría llamar, sedes. Igual, no sé si quieren como compartirme un poquito sobre los tópicos que están viendo para yo más o menos identificar pues por dónde ir o simplemente me voy con lo de mi proyecto. No sé cómo lo vean. A mí me gustaría un poquito que me explicaran ustedes qué están viendo y así pues creo que yo puedo aportar un poquito lo que ustedes ya estén generando, ¿no? valdría la pena y creo que también, bueno, creo que todo se puede ligar. Finalmente los conceptos, en este caso, hablando por mi taller, los conceptos musicales que estamos viendo estoy seguro que se van a estar abordando en los diferentes grupos y talleres. Que bueno, en nuestro caso, en esta parte del semestre, hemos estado muy involucrados con armonía, con un poquito el entorno modal, la diferencia entre el ambiente modal y lo no modal, y cómo pues empezamos a hacer combinaciones de acordes fuera de un centro tonal definido y bueno, esto es en lo que hemos estado atorados en estas últimas semanas. Y digo atorados entre comillas porque han estado los chavos muy creativos, como que esto les abrió el panorama y de ahí pues se han dado muchas cosas muy interesantes. Súper, súper bien, perfecto, ya con eso tengo una idea de por dónde Pero partir. incluso me gustaría, bueno, también saber cómo está trabajando el otro grupo de composición para también de alguna manera que también estemos, por supuesto, ¿no? Alineados con ellos. Exacto, un poquito vinculados ahí. No, ¿eres tú, Iris, o es Wendy? Soy yo. Ah, ok, pues platícanos. Eh, Hubo un detalle ahí con los alumnos al principio del semestre, pero bueno, ahorita ya nos ordenamos y lo que estamos viendo son un poco técnicas, justamente ahorita estamos viendo técnicas para la composición melódica. Ya vimos un poco conocimos un poco acerca de las progresiones. Mis alumnos, la gran mayoría de ellos, si no es que todos, casi no tienen conocimientos teóricos musicales. Casi todos van o en prepa o en los primeros semestres de producción musical.
Entonces, abarcamos un poco conceptos, apenas estamos viendo creación de escalas mayores, menores, un poco acerca de los modos. Y en cuanto a composición, como te decía, progresiones, técnica para la creación de melodías. Y en cuanto a la cuestión lírica, estamos viendo, aprendiendo acerca de la rima, tipos de rimas, técnicas de composición, es decir, historia, mediante historia, narrativas, etcétera. Y va un poco más por ahí. El Buenísimo. salón. O sea que a lo que entiendo ya es una carrera, ¿verdad? Lo que están... Tengo a que yo sepa, sí es una carrera de producción musical la que ofrece el Tecnológico de Monterrey. Entonces, como mi taller realmente es abierto, no sigue una estructura como tal, tengo alumnos en su mayoría o de prepa o de los primeros semestres de la carrera de producción musical. Buenísimo, buenísimo, Jackie, perfecto. Súper Muy bien. bien. Pues si me permite nada más también contextualizar a algunos de mis chicos que han llegado, pues como podrán darse cuenta y como les puse ahí en el tablero donde estamos trabajando, hoy tenemos invitados especiales, tenemos pues más que una clase regular, algo más potenciado, algo muy interesante porque tenemos al maestro Julio Flores que nos va a compartir de su experiencia musical, de su obra. Tenemos a la maestra Iris Jacqueline que está dando la clase de composición. Es el otro grupo que también está en oferta nacional. Y tenemos otros invitados que de alguna manera también nos están apoyando en la coordinación de estas clases y de los chicos. Suendi, que está por aquí apoyándonos también. Jonathan, que también está pues que fue quien me invitó y quien fue el vínculo, ¿no? En todo esto, a quien le agradezco muchísimo pues que haya tomado en cuenta a nuestros dos grupos para formar esta experiencia que me parece muy nutritiva para todos. Ojalá no sea la última, ojalá que podamos seguir haciendo cosas en colaboración, pues porque creo que es una manera de enriquecernos todos y de aprender todavía más de lo que de alguna manera pues hemos estado haciendo y los alcances que hemos tenido. Así que si Muchas gracias, le doy muchas la gracias, palabra a Salvador. Jonathan. Ajá, cuéntame, Jonathan. Sí, 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 pues muchas gracias y bienvenidos todos los chavos que están aquí. Esperemos que, bueno, me imagino más bien que vamos a estar recibiendo todavía durante el transcurso de la sesión algunos invitados, porque pues entre las diferencias horarias de los campus y las actividades que hay en línea, luego llega a ser complicado, ¿no? Podernos acomodar. Pero muchas gracias a todos por estar acá, principalmente gracias Julio por la disposición, la apertura y pues todo la amplitud que le va a poder dar a estos talleres, ¿no? Todo el enriquecimiento que se generaría. Muchas gracias a los profes también por tener esta iniciativa y esta apertura de poder vincular los talleres y las actividades. Yo también pienso que es algo muy padre esto pues de las posibilidades, de lo bueno que nos ha traído la pandemia, ¿no? El poder tener estas actividades vinculadas a tanta distancia y tan fácilmente. Entonces, pues Julio, muchas gracias. Los voy a dejar contigo, chicos. Les presento a Julio Flores. Él es guitarrista, arreglista, compositor y educador también. Es nativo de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, acá en Chiapas. Entonces se nos acercó para platicarnos que tenía él unos estudios por parte de maestría de PECDA y con esta beca que estaba otorgando PECDA requería pues, de tener estos acercamientos, ¿no? Hacia escuelas, hacia cursos, hacia pues, de más actividades que él pudiera proyectar la idea que tiene. Entonces ahí fue donde se generó el vínculo y quisimos pues tener esta colaboración, ¿no? Esta actividad en conjunto para que pues todos podamos pues ser partícipes de ello. Entonces Julio, te dejo a ti el micrófono. Muchas gracias a todos. Gracias, Jonathan. Pues sí, antes que nada, pues buenas tardes. Ya nos saludamos todos. Y al igual que Chava, yo también necesito agradecer a Jonathan porque pues él fue el vínculo que tuve pues, para realizar esta actividad que vamos a hacer y espero que la disfruten tanto como yo. Entonces, bueno, pues ya habrá tiempo luego de presentarnos más. Ahora, por lo pronto, pues me gustaría ir
Al objetivo, ¿no? Antes que nada, les cuento un poquito acerca de qué es mi proyecto, ¿verdad? Para que más o menos tengan ahí una idea, bueno, de qué se trata, ¿no? Y cómo es que lo estoy tratando de vincular con lo que hacen. Yo comencé esto, que es el proyecto que se titula Música Tradicional Chiapaneca para guitarra solista. Y es un proyecto ya de años, literalmente, ¿no? Yo comencé con la idea, pues, que me remontó el hecho de observar un poco hacia mi formación, ¿no? Y no tanto mi formación musical, sino tal vez, o sí mi formación musical, pero de alguna manera inconsciente. Es decir, cuando yo era pequeñito, y como bien lo dijo Jonathan, pues yo soy de San Cristóbal, es decir, pues bueno, en general en todo el estado de Chiapas, pues la marimba para nosotros es un instrumento ícono, ¿no? Podríamos decir que es el instrumento representativo, ¿no? Entonces, en mi niñez, pues por supuesto yo en la primaria o simplemente en el parque escuchaba siempre la marimba. Jamás me llamó la atención como para acercarme a tocarla, ¿no? De hecho, yo ya comencé ya en la adolescencia con esto de la música, pero de alguna manera, pues eso hizo que después de que yo pasara por todo el proceso de estudiar mi carrera y de pronto regresar a Chiapas, pues como que me hizo regresar hacia la música tradicional, ¿no? Yo estudié la licenciatura en jazz, que obviamente es otra cultura, pero de pronto, pues al regresar a Chiapas, como que me llamó la atención el hecho de nuestros estándares, ¿no? Como le llamaríamos dentro del argot del jazz, pues el hecho de nuestra música. Dije, bueno, a ver qué onda con nuestra música. Y así nació un poco, ¿no? Como con la inquietud de ver que, pues, hay mucho trabajo hecho y por hacer todavía en cuestión de la música para marimba, pero no hay mucho en cuestión, o no hay casi nada, prácticamente nada en cuestión de la música tradicional o música chiapaneca hecha para las 6 cuerdas, ¿no? Para la guitarra. Entonces así comenzó todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Además de, pues, un poco entender también ¿cómo se podría decir? Pues el poder capital que tiene la música, ¿no? O sea, sabemos que literalmente no hay gente que no le guste la música, ¿no? Yo recuerdo siempre en los exámenes de admisión que pregunto, ¿por qué quieres estudiar música? Y todos me dicen que porque les gusta. Y les digo que a veces eso no es un fundamento como demasiado sólido como para estudiar una carrera de música, porque literalmente yo no conozco una persona que no le gusta la música, ¿no? Les gustará, desgraciadamente, hoy, pues el reggaetón o la banda y lo que sea, pero les gusta, ¿verdad? No importa el estrato social, no importa la raza, a todos nos gusta la música. Entonces, tiene esa función, ¿no? La música, sobre todo la música tradicional, tiene esa función de como llevar el legado capital de nuestra cultura o de nuestro patrimonio cultural, ¿no? En este caso, pues musical, ¿no? Tiene la función capital, pues también de prácticamente estar en cada uno de los aconteceres que pasan en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, en tiempos pasados, pues tenía la cuestión de vincular, no sé, tal vez los procesos de la tierra con la música, es decir, en la época cuando sí era el tiempo de la cosecha, pues entraba en una cuestión ahí musical, quizá en los cambios de mando, ¿no? Como lo que todavía suele pasar en algunas comunidades aquí en Chiapas, quizás en muchas procesiones, sobre todo en procesiones religiosas, hasta el día de hoy vemos eso, ¿no? Que la música tiene una función capital fuertísima, ¿no? Entonces prácticamente está presente en cualquier acontecer social, ¿no? Y tiene la función pues como de vincular el pasado con nuestro presente y podríamos decir que hasta con el futuro, ¿no? Porque pues de alguna manera estas semillas musicales en nuestro caso, pues es un poco pues como la función de seguirlo desarrollando, ¿verdad? Dicen por ahí que la música tradicional no es cierto que hay que mantenerla como una artesanía ahí que no se debe de mover porque se va a echar a perder. No, yo considero que sí, ¿no? Hay que seguirla desarrollando, siempre manteniendo pues como la semillita, ¿no? O sea, por supuesto que eso sí, ¿no? Mantenemos la semilla y simplemente como un árbol pues va dando ramas y se va distribuyendo por acá y por allá, ¿no? Entonces, básicamente así comenzó este proyecto. El trabajo ha sido de muchos años. Comencé haciendo transcripción del material porque en muchos casos pues no había partitura. Entonces me iba con los marimbistas y empezaba a transcribir lo que ellos tocaban, la pieza que me gustaba. Después comencé con la cuestión de hacer los arreglos, que ahí pues yo creo que es donde nos vamos a detener un poquito más porque podemos hablar pues un poco del proceso creativo, de lo que ustedes están viendo, ¿no? Quizá técnicas de composición, de arreglo, de orquestación, de instrumentación, en fin, ¿no? Y bueno, y después vino el trabajo de
pues etnomusical, ¿no? Al que también me di la tarea de investigar un poco más a fondo ahí de, bueno, ¿qué onda con esta música? Que a veces, pues, conocemos el tema, o al menos los que somos de Chiapas, pero en muchas ocasiones pues, no sabemos quién es el compositor o en qué año se generó, para quién fue compuesta, en fin, ¿no? Y el último proceso, pues obviamente fue la cuestión del montaje de las obras, grabar el proyecto y pues lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es la difusión de este patrimonio musical chiapaneco. Me gustaría irles explicando, yo creo que como vamos a dejar espacio para interactuar, ¿verdad? Aquí realmente pues me interesa mucho las preguntas que ustedes me hagan y todo lo que podamos pues compartir en cuestión del proceso creativo. Lo que voy a hacer es pues simplemente yo creo que tocar una o dos piezas, explicar brevemente, porque si no me llevaría pues todo el tiempo en una sola pieza. Y en base a eso, pues ya vamos vinculando, ¿no? Con las dudas que ustedes tengan, con lo que puedan aportar y obviamente, pues de alguna manera con las sugerencias, porque siento yo que toda esta cuestión en la música es, a mi manera de ver, pues nada es prescriptivo, ¿verdad? Todo es simplemente sugerencias orientativas, ¿no? Si uno se quiere a la izquierda y yo les dije a la derecha, pues adelante, ¿no? Pero de alguna manera creo que sí hay que hacerle caso a nuestros antecesores, ¿no? Que de alguna manera siento yo que es lo que de alguna manera todos hacemos, ¿no? Vamos aprendiendo de lo que otros ya hicieron y de alguna manera lo vamos desarrollando y poco a poco pues vamos construyendo nuestro propio andar, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a comenzar con una pieza que es el Danzón Esperanza, ¿ok? Esta pieza fue compuesta por Jorge Zúñiga Bermúdez, él fue un compositor, marimbista teopisquense, y curiosamente, pues después de realizar ese trabajo de investigación que les decía, pues resulta que somos parientes, ¿no? Él era mi tío por Bermúdez, y bueno, ya saben, todo Chiapas es muy chiquito, aún que ya va creciendo, pero bueno, eso lo supe por su hermano, que su hermano aún está en vida. Jorge Elpidio Zúñiga Bermúdez compuso este tema, Esperanza, y fue muy curioso porque él se lo compuso a la que en ese tiempo, estamos hablando de 1945 aproximadamente, pues a la que era en ese tiempo su novia, ¿no? Y era la señorita Esperanza Cebadúa Ruiz. Y cuentan, que también es algo bien curioso porque desgraciadamente hoy día pues ya se ha acabado bastante esa tradición de las serenatas, ¿no? Entonces, esta pieza fue estrenada en una serenata que él mismo pues le llevó con la marimba teopisquense a la que en ese tiempo era su novia, ¿no? La señorita Esperanza. Y bueno, pues así comienza este trabajo. La obra es bastante sencilla. Aquí sí puedo hablar un poquito más musicalmente porque sé que entendemos, hablamos el mismo lenguaje. Realmente, pues la música tradicional básicamente ha sido el proceso, o sea, de aprendizaje o de educación, pues de viva voz, ¿no? Es decir, raramente los músicos tradicionales habían tenido como el acceso a acudir a una academia, a saber, pues, de lo que nosotros ya tenemos mucho alcance, ¿no? Es decir, desde que ya hay una escuela, por ejemplo, aquí hablando de Chiapas, o el simple hecho de que ya la información está, pues, globalizada, ¿no? Está en internet y quieres saber de cualquier tópico, bueno, ¿no? Pero en estos años, pues, obviamente no existía nada de eso, ¿no? De hecho, el proceso de las marimbas orquestas también es bien interesante conocerlo un poco porque nació del hecho de los pocos marimbistas que pudieron emigrar a Estados Unidos y trajeron un poco esa escuela, ¿no? De las big bands, ¿no? Del 1920, 1930. Y ellos comenzaron a hacer esta adaptación a lo que es la marimba orquesta. Así fue como comenzó la cuestión de la marimba orquesta, porque originalmente la marimba está hecha para 7 músicos, ¿no? La marimba, que le llaman la grande, y el tiple. Y a partir de ahí fue donde comenzó todo esto. Y con los estudios que se han hecho ya como un poquito más a fondo musicalmente, se ven muchas formas, no sé, de armonización que utilizan los saxofones, que utilizan las trompetas, algunas formas de improvisación, ¿no? Mucho con esa cuestión de relación referencial a la melodía, ¿no? Todas esas cuestiones se fueron de alguna manera, pues, germinando en Chiapas, gracias a esos maestros que estuvieron en Estados Unidos, trabajaron con big bands y vinieron para acá.
Bueno, entonces, esta pieza les digo que es muy básica, o sea, realmente es papá y mamá, prácticamente la pieza está en menor, está en mi menor, y prácticamente bueno, la primera parte es en mi menor y el quinto grado, sí, 7, ¿no? Entonces, yo lo que trabajé ahí, pues se los voy a ir explicando después de que la escuchen y vamos haciendo ahí, generando preguntas, por favor, ¿eh? No se queden con la duda. Si los puedo ayudar con todo gusto y si no me la sé, pues a ver qué invento o me quedará de tarea. Ok, bueno, pues voy a comenzar con esto. Esto se llama Esperanza y es el arreglo para guitarra solista. Déjeme decirle pues esta es una idea mía, ¿no? A partir del arreglo. Para mí el arreglo es como también de bastante cuidado en el aspecto de no confundir la simple adaptación o el simple, como le llamamos vulgarmente, pues el refrito, ¿no? Y ya eso, decir que es un arreglo, ¿no? Yo pienso que el arreglo va más allá, yo siento que el arreglo, pues para mí es una composición sobre un tema dado, ¿no? O sea, ya tenemos la melodía, ya tenemos el pretexto, y de ahí pues hay que desarrollar todo un sinfín de cosas, ¿no? Porque si no, pues simplemente se queda pues como lo que hace años llamábamos del jazz mexicano, que a veces simplemente por el hecho de swingar Cielito Lindo, pues ya decían que era jazz mexicano, ¿no? Y creo que va más allá esta cuestión del arreglo, ¿no? Bueno, pues vámonos pues con Esperanza.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues entonces, ¿qué pasa con esta pieza, no? Pues fue bastante interesante porque pues, yo nunca había trabajado con el danzón. Entonces, para mí, pues lo primero fue como acercarme un poquito a él y saber un poco de sus características, ¿no? Siempre creo que, ya sea en la composición o en el arreglo, pues mínimo debemos de saber las características básicas, ¿no? Es decir, como el fraseo, las progresiones más fundamentales, si tienen claves, si tienen alguna cuestión rítmica ahí elemental, si tienen alguna instrumentación elemental, ¿no? Entonces, en este caso del danzón, yo en esta arreglo lo hice hace aproximadamente 4 o 5 años. Estaba por acá un flautista, Benítez, Ricardo Benítez, y entonces, pues él, siendo de Cuba, qué mejor, ¿verdad? Preguntarle acerca del danzón, y ya fue el que me explicó que si el danzón usualmente trabaja la clave 3-2, y es de donde se embona, digamos, esta cuestión del cinquillo cubano, ¿no? La clave, ¿no? Can, ca, can, ca, can, can, que es de donde se basa toda la cuestión melódica y armónica, en la cuestión de los acentos, ¿no? Entonces, empecé con eso y lo que hice simplemente, les comentaba que la armonía es bastante sencilla, ¿no? Era papá y mamá, ¿no? Un acorde menor y su quinto grado. Entonces, yo lo que trabajé hay mucho para generar una línea melódica, pues fue simplemente trabajar con los famosos slash chords, ¿no? Es decir, o en otras palabras, si estamos aquí músicos clásicos, pues sería la cuestión de las inversiones, ¿verdad? Utilizar los acordes en inversiones y entonces obviamente eso me permite ir generando algo bien curioso, que es un contrapunto, ¿no? Aunque quizás no pase por nuestra mente así de volada, pero realmente es un contrapunto, ¿no? El pensar en crear una línea melódica en la parte del bajo, ¿no? Pobre los bajistas, y Iris lo sabe bien, a veces simplemente le ponemos ahí el cifrado y hay que Dios los bendiga, ¿verdad? ¿Por qué? Si realmente deberíamos de pensar en el bajista como un instrumento que puede hacer una línea contrapuntística, pero maravillosa, ¿no? Entonces, esa fue la idea, ¿verdad? De trabajar ahí con la línea melódica, de pensar en una cuestión que fuera siendo una línea contrapuntística y fue muy curioso porque manejé algo que pues ustedes lo tienen ahí bien, bien claro, que es simplemente el yuxtaponer pues las 3 modalidades menores, ¿no? Es decir, la menor natural, pero obviamente encaja súper bien con la menor melódica y con la menor armónica, ¿verdad? Entonces, básicamente, el bajo se fue moviendo con esas voces y también las líneas que iban haciendo la armonía, ¿verdad? La melodía estaba completamente, digámoslo así, diatónico en la tonalidad de mi menor, pero la armonía y las líneas del bajo, pues, fue lo que me permitió ir moviendo y de alguna manera creo yo que generó bastante interés en la cuestión armónica, ¿verdad? En la parte que se va a mayor, pues antes de eso hay una parte que realmente no es parte de la obra, ¿no? Yo pienso que también una parte interesante o que ayuda mucho a la cuestión de hacer un arreglo, una composición, es no simplemente pensar pues, como en el estándar así
tema y nos vamos, ¿no? Sino simplemente, pues pensar en una introducción, como lo hice en este caso, ¿no? Una introducción, la parte A, ¿ok? Y después algo que en música clásica le llaman interludio, ¿no? Que es como el puente de ir para acá, que vincula hacia otro lugar, ¿no? Entonces, yo fue lo que hice, ¿no? Fue simplemente desarrollar todo un interludio que obviamente no es parte de la obra original, ¿no? Digamos que ahí entra aún más la cuestión creativa porque ya se trata de hacer algo de nosotros que proponemos, ¿no? Y empecé a trabajar en esa parte. Esa parte yo aproveché justamente para contrastar. Les repito, todo esto es simplemente sugerencias, ¿verdad? No quiere decir que a fuerza se tiene que hacer. Es decir, yo me pude seguir con el formato de papá y mamá, ¿verdad? Pude haber seguido primer grado, quinto grado, solo orden mayor y seguro hubiera salido algo muy bonito, pero más bien quise hacer algo contrastante, ¿no? Si la parte A era básicamente pues una progresión muy sencilla, ¿no? Pues en la parte del interludio, pues fue donde yo me permití pues como generar un contraste en básicamente todos los aspectos, ¿no? O sea, la cuestión armónica ahí está bastante interesante porque manejé pues dos conceptos que tal vez los tengan ahí claros, que es la cuestión de la armonía paralela, ¿no? Que no es tan difícil el concepto, ¿verdad? Es simplemente el hecho de mover un voicing exactamente idéntico hacia otro lado. Obviamente esto nos va a generar ahí la cuestión de lo que decía bien este Salvador, ¿no? De salirse de la cuestión tonal, ¿no? Nos permite salir ahí, de alguna manera hacer algún tipo de modulación directa y vincularnos hacia otros ejes gravitatorios, ¿no? Entonces trabajé mucho con eso, trabajé mucho con la cuestión del pandiatonismo, que también es un término que se oye así un poco rebuscado, pero realmente es la cuestión de trabajar la tonalidad, pero ya no estructurada como siempre o usualmente lo hacemos, ¿no? Que es pues como por tercera, ¿no? Sino el pandiatonismo de alguna manera expande todos esos espectros y básicamente la construcción se vuelve muy libre. O sea, podemos construir desde segundas, hacer clusters o hacer una armonía muy disonante con séptimas y con segundas o algo más, digamos, armónico con sextas y terceras, ¿no? Y básicamente, ¿por qué es tan interesante? Porque rompe con la cuestión de la progresión. Si se dan cuenta, pues la cuestión de la armonía funcional o la cuestión de la tonalidad siempre nos lleva por progresiones, ¿verdad? O sea, escuchamos siempre, el primer grado, que se va al cuarto y se va al quinto y regresa al primero. Y en la cuestión del pandiatonismo, no, hace como una especie de armonía estática, ¿no? Entonces eso lo hace súper interesante. Ahí podemos trabajar. Yo no lo hice, pero por supuesto es un súper buen lugar para trabajar la cuestión de los pedales, de los ostinatos y toda esa cuestión, ¿no? Que genera bastante interés y pues sobre todo para los bajistas sería interesante quedarse en una nota pegada ahí mientras los demás, pues, o la armonía se va moviendo, ¿no? Bueno, eso fue el interludio. Después en la parte B, pues simplemente se pasa a mayor y ahí lo único que trabajé, pues trabajé mucho con los famosos dominantes secundarios, ¿verdad? Entonces, eso también va generando de alguna manera pues bastante interés en la armonía. No se aleja tanto de la tonalidad porque simplemente son los dominantes de los grados que forman pues la tonalidad en la que estemos, en este caso mi mayor, pero le da nos da muchísimas herramientas, ¿no? Es decir, el simple hecho de estar en mi, ¿no? Y pues si me voy a ir yo qué sé, me voy a ir al segundo grado, fa sostenido, el hecho de hacer un fa disminuido o podemos agarrar cualquiera de las tónicas, la bemol disminuido, pues ya me genera una gama de herramientas que pues para nosotros como creadores, wow, es como tener una paleta para un pintor y en vez de tener el lienzo blanco, pues de repente tiene un moradito y un rojo y un azul. Entonces, simplemente pintar, ¿no? Ahí como colorear es un poquito, ¿no? Seguimos estando en el lienzo que es blanco, pero de alguna manera lo demás nos permite colorear, ¿no? Y enriquecer pues la obra, ¿no? Otra cosa que también a mí en lo particular creo que es bastante interesante y tiene que ver más con la cuestión de la orquestación. Obviamente aquí pues es un solo instrumento, pero no tiene por qué no pensar o no debemos dejar de pensar en la orquestación. Es el hecho de justamente pensar en la cuestión tímbrica, ¿no? A veces creemos que arreglar o componer es simplemente ponle a todas las notas y ay, que Dios los bendiga, ¿no?
eso enriquece mucho, ¿no? Es decir, si en mi caso, que solo era una guitarra, pues el hecho de pensar en, bueno, en vez de tocar la melodía que ya la he tocado, digamos, de alguna manera con los dedos, con las uñas, de pronto pensar en la melodía que suene con armónicos, no sé si la escucharon por ahí, ¿no? De hecho, primero estuvo bien interesante porque la melodía se la pasé al bajo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, pobres bajistas, siempre no les dan chamba, nada más les dan las tónicas y cuando el bajista tiene una función primordial, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo pensé como bajista, dije, a ver, que la melodía le haga el bajo, ¿no? Entonces la fue haciendo y entonces ahora la armonía simplemente fue haciendo como una especie de campanas, ¿verdad? Con los armónicos, tin, 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 acá, pero la melodía realmente la llevaba el bajo. Después simplemente invertí los papeles, ¿verdad? La melodía se fue para arriba y ahí ya otra vez el bajista regresa a su lugar y todo el rollo y la armonía vuelve a su lugar, ¿no? Pero cuántas cuestiones ahí tímbricas involucradas, ¿no? Armónicos, ¿no? Glisados, mordentes, bueno, en la guitarra o en los instrumentos de cuerda le llamamos punticello, ¿no? O sultasto, que también hace que se oiga, pues no sé, más piqui, más agudo, más brillante o más oscuro, ¿verdad? Entonces esas cosas también como vale la pena pensarlo, ¿no? En el grupo que tengamos, ¿no? Si tenemos, pues no sé, teclado, batería, bajo y guitarra, pues como pensar en eso, ¿verdad? De que no siempre el bajista, pues ahí como quieras, ¿no? Igual simplemente el hecho de ponerle un estacato, una marca ahí, un glissado, un mordente, un trino, le enriquece muchísimo, ¿no? Pensar en que sus líneas no siempre tienen que ser de una nota, ¿verdad? Si el bajista también es un instrumento armónico, ¿no? Entonces se va a dar unas grandes divertidas y al menos pensamos en que haga pues intervalos armónicos, ¿no? O sea, de a dos notitas, ya con eso, cambia un montón la percepción en el resultado de la música, ¿no? Y bueno, luego me pico, perdón, si me estoy tardando demasiado, ¿no? Ustedes me dicen, ¿no? Y ya para concluir esta pieza, pues simplemente también pensé en una coda, ¿no? Creo que yo también que es bien importante, pues, pues como cerrar con broche de oro, ¿no? O sea, ya que hicimos un buen trabajo en el desarrollo, en los solos y todo el rollo, y siempre al final lo dejamos así como para, ay, ¿qué hacemos? Pues ya, 1, 2, 3, 4, sale, se acabó. Y yo creo que también vale la pena, pues, como pensar en una coda, ¿no? Una parte que sea como extra a la obra, que no tiene que ser algo completamente nuevo, ¿no? Pueden agarrar una semillita de lo ya hecho previamente y simplemente desarrollarla ahí, ¿no? Que puede ser muy fácil desde cambiar de tonalidad, desde un simple cambio de compás, un simple cambio de textura, ¿no? Sería interesante también hablar de textura, ¿no? O sea, de que si de repente iban todo el grupo, pues de repente en la coda se queda simplemente el piano. Eso ya es un cambio de textura, ¿no? ¿Ok? O cambiar, pensar en un cambio pues de ritmo. Hay muchísimas ahí herramientas como para pensar y desarrollar cosas, pues muy fáciles, ¿no? Muy fáciles, pero que realmente el resultado que nos puede generar es bastante interesante. Yo creo que es todo esto que les dije ahorita, muy bien lo podrían involucrar en sus talleres, ¿no? Porque no necesitamos ni ser ni virtuosos, ni súper aquí los mejores teóricos del mundo para como tener esas pequeñas herramientas, ¿no? Bueno, pues por favor, si tienen alguna duda o algo, pues lo vamos aquí desarrollando. Algo que se me olvidaba también, perdón, Chava, algo que se me olvidaba también, muy interesante, es el hecho de siempre escribir nuestros trabajos. Yo sé que a veces da un poco de pereza, ¿no? Sobre todo cuando es así muy informal, pues simplemente le decimos al pianista, tú tócale así, mira, chuntata, chuntata, y tú nada más tun, 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 y ya, ¿no? Y creo que sí es bastante interesante escribirlo, porque de alguna manera a nosotros, bueno, si es nuestro caso ser el arreglista o el compositor, pues nos da como, no sé, de alguna manera es como haciendo la analogía, sería como sumar al aire o sumar escribiendo, ¿no? O sea, tenemos como mayor referencia si escribimos todo. Entonces creo que también eso es bastante importante, aunque sea un poquito más laborioso, lo sé, pero el resultado es bastante bueno, nos permite despegar a partir de... Perdón, Chava, ahora sí. No, para nada, que muy interesante y quiero resaltar pues lo que se puede hacer con una guitarra. A veces creo que subestimamos un instrumento de 6 cuerdas, porque bueno, puedes pensar en el piano o en toda una orquesta como algo grandísimo, ¿no?
pero es impresionante lo que se puede hacer con 6 cuerdas y toda la gama tímbrica, armónica que te posibilita esto. Y en ello, pues, y quisiera, no sé, preguntarte y que nos platicaras o nos recomendaras, en el caso de hacer un trabajo de reducción o de arreglo, ¿cuál sería como un proceso que podrías tú sugerir para no quedarle debiendo nada a una pieza, ¿no? En el sentido de que hay que involucrar arreglo, armonía, todos los dibujos melódicos o al menos los más importantes. No sé, si nos puedas platicar brevemente, o no sé, algún proceso que consideres o algunos consejos que nos puedas dar en este sentido en un trabajo de reducción o de arreglo. Buenísimo, Chava, muy buena pregunta. Eso es bastante complicado porque es cierto, ¿no? Cuando tenemos un trabajo, ya no digamos orquestal, ¿no? Que esto ya mucho más complejo cuando hablamos alrededor de 50 instrumentos o más, digamos simplemente de un octeto, ¿no? Algo así, donde ya está la parte del piano, bueno, toda la sección rítmica, ¿ok? Y además están simplemente 4 metales. Ya desde ahí dices, ching, ahora, ¿cómo hago esto para plasmarlo en un solo instrumento? Es cierto, es una excelente pregunta porque pues yo también me topé con ese trabajo, ¿no? Esa disyuntiva de, bueno, ¿qué debo de permanecer o de dejar? ¿Y qué puedo de alguna manera pues sustituir o simplemente dejarlo fuera, ¿no? Bueno, obviamente yo siento que lo más importante, por supuesto, al menos para mí en la cuestión de un arreglo, siempre va a ser la melodía. ¿Por qué? Porque es el sonsonete que de alguna manera todos conocemos, ¿verdad? O sea, ¿quién no conoce Cielito Lindo, ¿verdad? Pero igual y si le preguntas, ¿y qué armonía es? Pues igual y no es músico y no sabe que es un simple primero quinto, pero seguro te la canta, ¿no? ¿Ok? Entonces la melodía es, sin lugar a dudas, lo que jamás podemos dejar fuera, ¿no? Por supuesto. Y también yo siento que es de lo que menos deberíamos de toquetear, ¿no? Porque también si nos ponemos a endulzarla demasiado, ornamentarla demasiado, pues yo creo que pierde justamente la esencia de la pieza, ¿no? Yo en lo personal creo que es de lo que más respeto la melodía, ¿no? Muevo todo lo demás, pero la melodía, sí, o sea, sí me permito moverla, pero en lo menos posible, ¿no? La otra cuestión que deberíamos de conservar, siento yo, es si tiene melodías contrapuntísticas, ¿no? Porque a veces la cuestión contrapuntística, algo tan simple como, no sé, no sé, se me ocurre ahorita pensar en algo súper conocido que todo el mundo seguro sabe, no sé, Billie Jean, ¿no? Ok, la melodía todos la tenemos, pero también seguro todos tenemos el pan, pan, pa, ca. Entonces, por supuesto, eso no lo podemos dejar fuera, ¿verdad? Porque es una línea que también es parte de, ¿no? Creo que podríamos decir que es casi tan importante como la misma melodía, ¿no? Entonces, yo considero que las partes contrapuntísticas, que son también de bastante realce, no las podemos dejar fuera, ¿no? La tercera es si el bajo realmente tiene vida, es decir, si no le dejaron al pobrecito nada más toca tónicas, hay que conservarlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver qué línea sí se me hace súper interesante en algo, eh, bueno, no sé, ahorita, no sé, por ejemplo, el famoso Footprints, ¿no? Hablando del jazz, ¿no? Pues es un ostinato que, híjoles, como que si lo sacamos de ahí, pues quizá pues pierda bastante sentido esa pieza, ¿no? Que es algo muy, muy sencillo, pero es parte, ¿no? Del lenguaje de esa pieza, ¿no? Si no tiene vida el bajo, pues por supuesto que sí podemos prescindir de ella, ¿no? Y la siguiente es la cuestión armónica. Yo considero que en mi caso no es tan indispensable porque justamente ahí está lo bonito del arreglo, en que podemos rearmonizar, ¿no? Entonces, no me interesa si la pieza originalmente tenía 3 acordes. Más bien, qué chido, porque entonces me permite a mí, ¿no? Hacer 1000 cosas. Por supuesto, si es el caso contrario, ¿no? Si la pieza tiene una armonía bien bonita, pues también creo yo que vale la pena conservarla, ¿verdad? Y ya para qué me meto a rearmonizarla si el trabajo ya está, pero pues excelente, ¿no? Entonces ya no lo tocaría, ¿no? Y lo último sería quizá pues la cuestión rítmica, ¿no? Es decir, si tiene alguna cuestión interesante rítmicamente, porque hay piezas que tienen cosas rítmicas muy interesantes, ¿no? En el caso del danzón, pues la clave, ¿no? Conservar esa cuestión de la clave, ¿no? No sé si trabajáramos, por ejemplo,
algo hablando del jazz, por ejemplo, si trabajas una pieza como Take Five, ¿no? Que pues el 5 está ahí implícito, pues esa clave pues también como conservarla, ¿no? No desbaratarla tanto, ¿no? Y si no tiene nada rítmico importante, pues quizás ahí nos da oportunidad para trabajar con ese elemento, ¿no? Es decir, de alguna manera como que lo que yo pienso que es bien importante es lo que ya nos brindaron los compositores, tomarlo, ¿no? Me lo quedo. Y lo que nos permiten como moldearlo, que no es tan imprescindible, pues aprovechar de ello para justamente que entre nuestra creatividad y justamente hacer nuestra versión, que también eso es, pues de alguna manera lo interesante en esta cuestión, ¿no? No simplemente, pues, copy-paste y ya, ¿no? Espero que haya resuelto un poco las dudas ahí, Salvador. Tenemos una preguntita también en el chat por parte Sí. de Jimena Giovanna Vargas, quien pregunta qué consejo nos darías para hacer una línea de bajo contrapuntística. Claro que sí, muy buena pregunta también. Bueno, la primera cuestión sería pues justamente conocer el contrapunto, al menos en la forma básica, ¿no? Yo la verdad, digo, el contrapunto es todo un tema y, pues es bastante complejo si lo llevamos ortodoxamente, pero digamos que lo vamos a llevar a nuestros fines, ¿no? Nosotros simplemente queremos hacer una línea contrapuntística en una pieza de pop o lo que sea, ¿no? Entonces simplemente saber que el contrapunto, si lo hacemos en primera especie, pues estamos uno contra uno, ¿no? Es decir, si la melodía va haciendo puras negras o puros cuartos, pues mi línea de bajo puede ir haciendo justamente también puros cuartos, ¿no? O si nos vamos a la segunda especie, pues quizá en la línea de bajo puede hacer el doble de lo que hace la melodía. Es decir, si la melodía hace puros cuartos, puras negras, pues mi línea de bajo puede hacer corcheas, ¿no? O cosas así, ¿no? Y en fin, simplemente con esas dos especies de contrapunto, pues ya nos dicta algo, ¿no? La siguiente es, puedes hacer una cuestión, si lo permite la melodía, una cuestión canónica, que es como de lo bastante recurrido en las líneas de bajo. ¿Qué quiere decir esa cuestión canónica? Pues una cuestión que repita muchas veces algún fragmento de la melodía, ¿no? Ese fragmento puede ser melódico o puede ser rítmico. Es decir, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita, no sé si conocen las hojas muertas, ¿no? Que la melodía es tararata, y luego se queda un espacio de 4 tiempos. Ese lugar está perfecto para que el bajo justamente haga una cuestión contrapuntística, ¿no? Podría ser la mismísima melodía, parararán, tum, 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 tairara, trairán, tum, 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 ¿ok? O simplemente el ritmo que hizo la melodía, ¿va? Parararán, pim, pum, tum, tum, tarararín, tic, tic, tum, pum, pum, etcétera, ¿no? Es una forma muy, muy, muy sencilla que casi tienes asegurado ahí el éxito de que va a sonar bien, por supuesto, ¿no? Y ahora en cuestión, pues, de qué notas tocar, ¿no? Bueno, pero qué notas, con qué notas hago ese contrapunto o esa cuestión de imitación. Muy sencillo, tienes de dos que también te van a dar resultado asegurado. La primera, pues obviamente sería tocar notas del arpegio, que usualmente pues es lo que un bajista hace, ir sobre el arpegio. Lo siguiente sería pues usar las notas de la escala en turno, o más bien las notas eh, relación acorde-escala, pues, ¿no? Las notas que le correspondan en ese momento al acorde en el que estés, la función que tenga. Y pues por supuesto que si quieres ir un paso adelante, podrías hacer cuestiones, digamos, que tengan notas fuera de la tonalidad, como simples ornamentos, para no profundizar más, simplemente verlo como simples ornamentos, ¿no? Como apoyaturas, como achacaturas, como, no sé, mordentes, etcétera, cositas de ese tipo, ¿no? Espero que quede la idea ahí bien. De nada, Jimena. Por aquí otra pregunta de Alfredo Pérez. Dice, él pregunta, ¿cómo se desarrolla el ritmo de la canción? No sé si te refieres, Alfredo, de la canción que acaba de tocar el maestro o en general. En general, dice Alfredo, ¿cómo se desarrolla el ritmo
de una canción. ¿Qué nos puedes decir, maestro? Ok, bueno, la pregunta es bastante ambigua porque no sé exactamente si se refiere al ritmo que luego confundimos, ¿no? El ritmo con el estilo, ¿no? Es ritmo de bolero, es ritmo de cha-cha-cha, o es ritmo yo qué sé, de reggaetón, ¿ok? O más bien al desarrollo rítmico que puede haber entre una pieza, ¿no? En lo particular, voy a ver si si lo interpreto bien. En lo particular, pienso que el ritmo es un elemento que mucho dejamos de poner atención en ello, ¿no? Es decir, el ritmo, creo que siempre nos enfocamos en lo melódico, armónico, y el ritmo, pues ahí lo que caiga, ¿no? Ahí lo dejamos casi, casi a que embone, ¿no? Cuando realmente el ritmo es lo que hace prácticamente que algo tenga vida o no. Siempre les digo a mis alumnos en improvisación que una simple penta, si la toco así, pues toda media rítmicamente no tan precisa, no con tanta idea, no va a sonar nada interesante, ¿no? Pero miren, curiosamente aquí tengo un metrónomo, ¿no? Les voy a poner el ejemplo, ¿no? Si escuchan ahí el metrónomo, ¿ah? No sé, supongamos que yo me pongo, voy a tocar nada más notas al azar, ¿no? Simplemente hago algo como así. 3, 4. Tan, cha, chan, 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 cha, cha, chan, chan, cha, cha, chan, 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 chan. ¿Me dijo algo? Creo que hasta como improvisación sí está fea, ¿verdad? Posiblemente las notas eran la penta, o sea, las notas estaban precisas, estaban en relación del acorde, no hubo disonancia, ¿no? Pero mi cuestión rítmica estuvo bien gacha, ¿no? A cuestión de que yo haga algo tan simple como esto, ¿no? La primera pues, sugerencia sería, obviamente, no olvidar el uno, aunque nos encanta cada vez alejarnos más, pero creo que el uno es bien importante para que tenga coherencia, ¿no? Entonces, algo tan simple como esto, ¿ah? También aquí se puede hacer tan sencillo o tan complicado como lo queramos. Voy a hacerlo primero muy sencillo y luego un poco más complicado. Entonces, como esto, 3, 4. Pin, taca, tum, tatitupan. Pin, pum, papitupan. Tin, tin, taca, taca. Tutin, cutupan. Ahí está, ¿no? O sea, ahí queda preciso, no pasa nada, ¿no? Nadie te va a decir, oye, eso está mal, está perfecto, ¿no? Ahora, ¿quiero algo más interesante? Pues puedo hacer desde cuestiones como polipulsos, polirritmos, o lo que le llaman hoy día que está tan en boga, la cuestión de modulación rítmica, ¿no? Es decir, que encima de esto, wow, se va a ir otra cosa, ¿no? A ver, voy a intentarlo hacer. Primero haré un polirritmo, que será algo tan simple como esto, ¿va? 3, 4. Ahí termino, ¿ah? Ay, ya desde ahí ya me creó una onda, porque yo estoy ya en otro pulso, ¿ah? O bueno, en otro ritmo, ¿ah? Ahora un polipulso. Voy a meter en este compás de 4, voy a meter un 3. Pues ya ahí me va a crear una amalgama, ¿no? Aquí está el 4. 3, 4. Pam, cam, pum, 1, 2, 3. Pum, king, king, pum, can, king. Ya desde ahí se dieron cuenta cómo ya el mismo ritmo va generando ese efecto que siempre tratamos de buscar con la armonía y con la melodía. Tensión, relajación. ¿Se dan cuenta cómo yo voy a pensar en